I never meant to leave you hurting. I never meant to do the worst thing. Bien, ya entregados entonces todos los conceptos con los cuales vamos a manejar este análisis entre el modelo matemático dual y entre el modelo matemático primal, desarrollemos algunos ejercicios que consoliden esa información con la que venimos trabajando, con el objeto de que nos apropiemos de ella y entendamos que más que una retórica, más que una ilustración un poco mental, cuando lo hagamos de manera presencial y vivencial, nos vamos a dar cuenta de verdad que es una herramienta que está puesta para el beneficio de todos. Entonces miremos un primer ejercicio. ¿Qué condiciones tiene el ejercicio? Son unas condiciones básicas iniciales que cumplen con los requisitos iniciales que exige la transformación del método primal, del método simplex primal, en una nueva escritura que puede ser desarrollado a través del simplex dual. ¿Cuál es esa mecánica o cuáles son esas condiciones? Que la función objetivo sea de maximización y que el total de las restricciones, el total de las desigualdades en las restricciones sean del tipo menor o igual. Y eso lo podemos ver claramente aquí. Función objetivo de maximización, restricciones todas tipo menor o igual. Quiere decir que si a mí me pareciera muy extenso este ejercicio a priori, por tener muchas restricciones, yo pudiese usar el método dual para encontrar la respuesta. ¿Cómo lo haría? Voy a intentar resumir la misma información que les di antes como términos y conceptos genéricos, como pasos uno a uno, para ir desarrollando e ir encontrando la estructura matemática del modelo dual. Recordemos, tengamos presente de que es un objeto imagen. Entonces, si lo que quiero es maximizar, ¿qué creen ustedes que debe expresarse o de qué manera debería expresarse si es objeto imagen la función objetivo del método dual? Pues debe ser una minimización. ¿Por qué en este momento cambio la letra? No porque quiera escribir distinto, sino porque no es lo mismo maximizar que minimizar. Yo puedo maximizar una función de ganancias o de ingresos, pero debo minimizar una función de gastos, costos o egresos. Por consiguiente, la recomendación es que la interpretación de la función también cambie. Si ahora ya no es de maximización, sino de minimización, la nueva función, por ser distinta, debe tener variables y parámetros distintos. Se nos decía que los coeficientes del lado derecho, que estaban en las restricciones, ahora iban a ser parte de los coeficientes de la función objetivo. Pero para poder determinar eso, debo entender también cuáles son las nuevas variables, porque no puedo trabajar con x1 y x2, pues porque el modelo ya no responde a las mismas condiciones. Recuerden que ahora es una imagen de lo que era el objeto inicialmente. Entonces, por cada restricción contabilizo una nueva variable, y como no le puedo llamar x1 y x2, voy a llamarle h1, h2, h3 y h4. Quiere decir que mi nueva función objetivo ya no va a tener dos variables, sino que va a tener 4. ¿Con qué relación o con qué coeficiente? Pues le acabo de decir, con los coeficientes del lado derecho. Quiere decir que arriba debería ir 550h sub 1, 612h sub 2, 80h sub 3 y 120h sub 4, que es básicamente lo que vamos a encontrar allí. Ya establecí la nueva función objetivo con las nuevas proporciones y con las nuevas variables del problema dual. Pero ahora me enfrento a qué se está sujetando, cuáles son las nuevas restricciones. Si lo que anteriormente era objetivo se vuelve una restricción, lo que ahora es entonces una restricción debe convertirse en la función objetivo. En ese orden de ideas, estas mismas variables nuevas con relación a los parámetros de la restricción aquí por variables son los que se van a convertir en los nuevos parámetros del problema dual. ¿De qué manera? Voy a escribir 16, ya no x1, sino h sub 1, más 6h sub 2, más
como aquí hay un solo coeficiente más 1 h sub 3 y acá como no hay, más 0 h sub 4, ya no menor o igual, sino mayor o igual que 35. Ahora el lado derecho de la restricción se va a ver identificado con el coeficiente de la función objetivo. Hay un cambio, lo que antes era función objetivo ahora es restricción, y lo que era restricción ahora es función objetivo. De esa misma manera vamos a construir la otra restricción. Con base en el lado derecho, ahora 18, no con desigualdades tipo menor que sino mayor que, y la relación de los coeficientes sería 2 h sub 1 más 3 h sub 2 más 0 porque no hay h sub 3 más 1 h sub 4. Esa sería la nueva restricción, y como ya hemos usado el total de los valores y las variables, ya solo me resta decir que desde h sub 1, h sub 2 hasta h sub 4 todos deben ser mayores o iguales que 0. Bueno, aquí lo omití, discúlpenme la dificultad allí, pero eso es el valor correspondiente, ¿ok? Si nosotros desarrolláramos con ayuda de un software, para no demorarnos mucho, resolviéramos tanto el dual como el primal, fíjense que el primal, que es el ejercicio inicial, el modelo inicial tiene 2 variables y tiene 4 restricciones. Ahora el modelo dual va a tener 4 variables de decisión y 2 restricciones. Independientemente de ello, la función objetivo que se maximiza o se minimiza tienen el mismo valor. Eso ya nos está diciendo de que tienen simetría. Adicionalmente a eso, podemos darnos cuenta que la solución o los criterios de la variable solución, tanto x1 como x2, corresponden a los precios sombra del método dual. Entonces ahí está una analogía. Lo que inicialmente era un análisis para la función objetivo, ahora es un análisis en la restricción. De igual forma lo podemos ver en el análisis de sensibilidad que hacemos, en la maniobra o en la posibilidad de maniobra que tenemos tanto en las variables como en las restricciones. Los valores correspondientes son simétricos, son los mismos, por lo que podemos concluir que el problema dual y primal son equivalentes. O sea que si de alguna forma se me facilita resolverlo por el método dual, pues estamos en toda la posibilidad de interpretar las respuestas, puesto que las condiciones están claras y están dadas de la manera que les estoy diciendo. Bien, si ahora analizamos un segundo ejercicio, como este que tenemos aquí, también tenemos no un elevado, pero tenemos un número alto de restricciones comparativamente hablando con el número de variables, entonces sería un buen candidato para desarrollar el método simplex dual. Bajo las mismas condiciones, sí, efectivamente tiene las mismas condiciones, así que vamos a practicar, no hemos hecho nada nuevo. Es también un ejercicio de maximización y el total de las restricciones tiene el mismo sentido, tipo menor o igual. En ese orden de ideas vamos a corroborar y a reforzar lo aprendido en el ejercicio anterior. Entonces, ¿cuál sería entonces el modelo dual? Entonces, corremos un poquito hacia la izquierda el modelo en referencia a nuestro modelo primal y empezamos la construcción del nuevo modelo. Les decía que si el ejercicio primal inicial o primario es de maximización, pues obviamente el dual va a ser de minimización. Si tengo tres restricciones, acá voy a tener 3 variables en la función objetivo. Si acá en la función objetivo solo tengo 2 variables, en el primal voy a tener son 2 restricciones, con la construcción y el seguimiento que ya habíamos hecho. Entonces, por cada restricción en el primal vamos colocando una nueva variable. Recuerden que las condiciones son similares, son semejantes, pero no son las mismas. Razones por las cuales pues, la función y las variables cambian. Y los coeficientes de la función objetivo del primal pues van a ser el lado derecho de las restricciones del dual. Entonces, con base en esa información establecemos
una nueva función que ya no es de maximización sino de minimización, una nueva variable para la referencia de esa función que ya no puede ser z, le llamamos w. Ustedes allá en casa pueden usar pues cualquier letra, esto es a modo de didáctica, no significa nada. Entonces recuerden que los lados derechos corresponden a los coeficientes de las nuevas variables, o sea sería 10a sub 1, 40a sub 2 y 90a sub 3, como corresponden acá. Ahora vamos a escribir las restricciones. ¿Cómo quedarían las restricciones? El coeficiente de la primera variable 2a sub 1 más 1a sub 2 más 1a sub 3, esos son los coeficientes de las restricciones. Como todos los valores de las desigualdades son tipo menor que, se entiende que ahora van a ser al contrario, o sea, mayor que, y el valor del lado derecho es el que corresponde al coeficiente de la función objetiva. Nos vamos a la segunda restricción. 1a sub 1 más 1a sub 2 más 3a sub 3 es mayor o igual, cambiando, que 60. Y como ya utilicé el 100% de los datos, lo único que me resta es escribir los valores de no negatividad o las restricciones de no negatividad, que las variables que están aquí, a sub 1, a sub 2 y a sub 3, son mayores que 0. Tal cual como hicimos en el ejercicio anterior, si trasladamos este proceso a un software que nos entregue la respuesta, encontramos pues que los valores óptimos de la función objetivo siguen siendo los mismos, siguen siendo similares entre el primal y entre el dual. Que si analizamos las condiciones de solución de las variables del primal corresponden con las variables y los valores de los precios sombras en el método dual. Y que así de esa manera, si sigo insistiendo, encontraría que los valores que corresponden a nuestro análisis de sensibilidad, a los valores, a los parámetros dentro de los cuales me puedo desenvolver para la toma de decisiones, lo que corresponde al al modelo primal en las variables de decisión corresponde a las restricciones en el método dual. Por consiguiente, volvemos a concluir que estos dos métodos, estos dos modelos dual y primal son equivalentes. Ahora bien, ahora sí hagamos un tercer ejercicio donde las condiciones cambian. Ya estuvimos ante dos ejercicios clásicos, ya estuvimos ante dos ejercicios que manifiestan una tendencia normal, pero ahora, ¿qué pasaría si las condiciones son diferentes? Y las modifiqué completamente. Tenemos un ejercicio de minimización, ya no es de maximización. Y como se pueden dar cuenta, las restricciones son diversas, ya no todas son tipo menor que, sino que tenemos mayor que e incluso igual. ¿Qué hacer ante eso? Recuerden que ya les había dado los códigos, las claves o las opciones para modificar. Nos vamos a valer del álgebra, nos vamos a valer de las propiedades de las desigualdades que ya estuvieron largamente estudiadas y enseñadas por estos matemáticos que nos enseñaron desde hace tiempo atrás y que nosotros pues en este momento lo vamos a aplicar. ¿Qué condiciones? Pues empecemos por lo básico. Se supone que debemos tener una estructura tipo maximización y tenemos minimización. ¿Qué hacemos? Pues si multiplico por menos 1, todo el sentido cambia. Como aquí no tenemos desigualdad, lo que cambia es el criterio de minimización a maximización. Y obviamente los coeficientes de positivos a negativos. ¿Ya? Sigo ahora con las restricciones. Si nos damos cuenta, la primera restricción es tipo mayor que. Recuerden, y ya hemos hecho dos ejercicios, que las restricciones deben tener, el criterio dice debe ser menor o igual. Como en este caso es mayor o igual, pues vuelvo a multiplicar por menos 1 para que, aludiendo a la propiedad de las desigualdades, esta cambie y yo pues logre tener lo que necesitaba, una desigualdad tipo menor que. ¿Ok? Segunda desigualdad. La segunda desigualdad cumple perfectamente, así que a ella no le voy a hacer nada, la transcribo tal cual. Cuando voy a la tercera y última restricción de este problema, encuentro que ya no es ni mayor que ni menor que, es igual. Pero de esas también les hablé. Esa propiedad es una identidad que nos define que a partir
de una igualdad yo puedo expresar dos desigualdades, una con mayor que y una con menor que son las que acabo de colocarles allí. La expresión del lado izquierdo es igual, la expresión del lado derecho es igual, solo que tengo que adicionar una condición con menor o igual y otra condición con mayor o igual. Cuando estoy escribiendo esta última condición, caigo en cuenta de que este sentido de desigualdad no coincide con lo que vengo trabajando. Pero ya tengo la respuesta clara, lo hice con la primera restricción. Lo que hay que hacer es multiplicar todo por menos 1 para que el sentido de la desigualdad cambie. Y en ese orden de ideas, si lo hago, me quedaría de esta forma. ¿Ve? Toda la expresión con sentido negativo, pero ahora la desigualdad en el orden que quería. ¿Sí? Y ya las funciones, la última restricción de no negatividad en donde se incluyen todas las variables. ¿Ok? Bueno, entonces ya una vez en donde he cuadrado tanto la función objetivo como las restricciones tipo maximización y tipo desigualdad menor que, pues me pongo a hacer lo que ya conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? Pues una variable diferente por cada restricción, o sea que aquí sería un h sub 1, un h sub 2, un h sub 3, un h sub 4. Los coeficientes del lado derecho se van a convertir en los coeficientes de la nueva función objetivo, y si nos damos cuenta aquí, menos 2h sub 1, 6h sub 2, 4h sub 3 y menos 4h sub 4, que es lo que aparece acá. Ya no es maximización, sino es minimización, y ya no es menos z, sino un w. Las restricciones, recuerden que cada columna de variable va a corresponder a una restricción en particular, con el lado derecho correspondiente a su misma restricción, pero con los números que estaban en la función objetivo. Miren que en la función objetivo no hay x sub 1. Como no hay x sub 1, pues al lado derecho me toca colocar 0. Menos un h sub 1, 2h sub 2, un h sub 3 y menos un h sub 4. Todas las desigualdades van a ser mayor que 0, porque no hay x sub 1. La siguiente sería menos un h sub 1 más un h sub 2 menos un h sub 3 más un h sub 4 mayor o igual que menos 2, que es lo que está aquí. Tercera columna, la de x sub 3. No hay h sub 1, o sea 0h sub 1, más 6h sub 2, más 3h sub 3, menos 3h sub 4, mayor o igual que menos 5, que es lo que está aquí. Y como ya se acabaron las variables, se acabaron las restricciones, tampoco hay más que escribir en el modelo dual. Solo colocar que h sub 1, h sub 2, h sub 3 y h sub 4, que son las variables, tienen que ser mayor que 0. De esa manera pues le estamos dando solución al ejercicio. Si lo colocamos en un software y lo resolvemos, muy seguramente vamos a obtener los resultados que vimos y que visualizamos antes, que el precio sombra del dual es equivalente a los valores óptimos de la función objetivo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero enseñarles? Un truquito que encontré por allí, que además de hacerlo a mano, lo podemos hacer utilizando conceptos matriciales. Recuerden que el simplex dual es matricial, así que vamos a ir un momentico a Excel y les doy una última clave para que podamos desarrollar esta operación de las dos maneras, de manera manual y que nos ayudemos de un programa, en este caso Excel. Entonces, este es el mismo problema que teníamos allá. Ya lo tenemos convertido tipo maximización y todas las desigualdades tipo menor que. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer al estilo método simplex. Vamos a llevar los coeficientes de las restricciones. Restricción 1, restricción 2, restricción 3, restricción 4, porque aquí hay 4 restricciones. El único favor adicional que les voy a pedir es que los valores de la función objetivo no los escribamos de primero, sino que los vamos a escribir en el último renglón. Quiere decir eso que aquí podríamos interpretar
que esta es la restricción 1 y aquí vamos a colocar los coeficientes de la restricción 1. ¿Cuáles son los coeficientes de la restricción 1? Menos 1 en x1, menos 1 en x2, no hay x sub 3, por eso le pongo 0, y el valor del lado derecho es menos 2. Entonces aquí iría menos 2. Ahora vamos a la segunda restricción. La segunda restricción es esta que está aquí. Esa restricción tiene 2 en x1, 1 en x2, 6 en x sub 3 y el lado derecho es 6. La tercera restricción, que es esta que está aquí, tiene por x1, 1, tiene menos 1 en x2, tiene 3 en x3 y el lado derecho tiene un 4. Y nos vamos a la última restricción, que es esta que está aquí. Esa restricción tiene menos 1 en el x1, tiene 1 en el x2, tiene menos 3 en el x3 y en el lado derecho tiene un menos 4. Ya escribimos los coeficientes de las cuatro restricciones, 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a escribir los coeficientes de la función objetivo. Como no hay x1, ustedes lo pueden ver, le vamos a colocar 0. En el espacio o en el lugar del x2 tenemos menos 2 y en el lugar o en el espacio del x3 tenemos menos 5. No tiene lado derecho, porque de hecho esos números están al lado derecho. Entonces aquí no vamos a colocar nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que todo es objeto e imagen. El dual y el primar es como si se estuvieran mirando en un espejo. Y como les decía, si aquí hay 3 restricciones, que no son 3 sino 4, perdón, el dual va a quedar ahora con 4 variables. Y como antes habían solo 3 variables, van a quedar allá 3 restricciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar el valor de las 3 restricciones, ¿sí? Restricción 1, restricción 2, restricción 3, y vamos a colocar los valores de las variables, las nuevas variables que vamos a llamarle, por ejemplo, a sub 1, ponerlo aquí en mayúscula, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y el lado derecho. El lado derecho. No me quiso escribir. Ok, listo. Y el lado derecho. Y al final, pues vamos a colocar el valor de z. Vamos a colocar el valor de z. En ese orden de ideas, en este espacio que he descrito, vamos a colocarle la cuadrícula. Allí va a quedar la nueva matriz o los coeficientes de la nueva matriz. Si nos damos cuenta, es una matriz transpuesta. ¿Cómo así que una matriz transpuesta? Una matriz transpuesta es aquella que cambia de lugar o de posición. Lo que antes era fila ahora es columna y lo que antes era columna ahora es fila. Fíjense que esta matriz inicial tenía 1, 2, 3, 4, 5 renglones y ahora tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué tiene 4 renglones? Porque antes tenía 4 columnas y lo que antes era columna ahora son renglones. Y tenía 5 renglones, ahora van a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como es el mismo concepto de la transpuesta, vamos a señalar para que Excel entienda dónde me va a colocar los valores que voy a transponer. Entonces señalo y me vengo aquí a la barrita de tareas y digo igual, y digo o llamo a la función transponer. Transponer, dice aquí, devuelve un rango vertical de celdas a un rango horizontal o viceversa, es decir, me va a hacer la transpuesta. Entonces, ¿cuál es la matriz que vamos a transponer? Señalamos toda la matriz. Y recuerden algo importante, no den Enter únicamente, porque si dan Enter únicamente les va a entregar la respuesta en esta primera celda. Debemos oprimir 3 teclas al mismo tiempo. Control, la tecla Shift. La tecla Shift es una que tiene una flechita hacia arriba que está normalmente sobre la tecla Control. Entonces hundo Control, la teclita arriba que es el Shift y luego Enter.
Cuando hago esas 3 operaciones, inmediatamente me da la tabla total. Recuerden, señalan todo. Voy a borrárselos otra vez y se los voy a hacer de nuevo para que lo vean. Señalo el espacio o el lugar geométrico del plano donde quiero que me dé Excel la respuesta. Me voy a la barra de tareas, le digo igual y escribo transponer. Y cuando escribo transponer, sin siquiera terminar, se me activa la función. Le doy doble clic para llamarla y Excel está diciendo cuál es la matriz que vamos a transponer. Nos vamos y la señalamos toda completica y recuerden que hundimos u oprimimos las 3 teclas al mismo tiempo. Control Shift y Enter. Cuando le doy Control Shift y Enter me dio todos los resultados, siendo la última celda la de Z. Vamos a ponerle los mismos colorcitos y esta última la del lado derecho. Esto que acabo de ver aquí o esto que acabo de encontrar aquí son los coeficientes de la matriz dual o del diagrama del modelo dual. Esta que está arriba es la del primal y esta es la del dual. Yo voy a achicar esto un poquito porque yo se las tenía copiada por aquí y se las voy a traer para que ustedes la puedan ver y me voy a correr un poquito más hacia la derecha. ¿Cuáles son los coeficientes de la nueva función? Pues antes era maximización, ahora es minimización. Mire, menos 2, 6, 4 y menos 4, menos 2, 6, 4 y menos 4, ahí están. Bueno, yo le había puesto A1, A2, A3 y acá eran H, lo podemos cambiar, no hay ningún problema. H sub 1, bueno, vamos a arrastrarlo para que no lo abra, y el lado derecho, ok. Las restricciones dice menos H sub 1 más H sub 2 más H sub 3 menos H sub 4. Aquí están los coeficientes y el lado derecho es 0, mayor o igual que 0. Recuerden que todo es mayor o igual. La segunda restricción es menos 1H1, 1H2, menos 1H3, 1H4, mayor o igual que menos 2. Ahí lo podemos ver tal cual. Y vamos leyendo la tercera, dice 0H sub 1, 6H sub 2, 3H sub 3, menos 3H sub 4, mayor o igual que menos 5. Conclusión, chicos, les he enseñado una nueva herramienta para que también encuentren la dualidad que tiene el modelo simplex y de esa forma ayudar a la solución de los problemas. No siendo más por ahora, luego de haber ido al software, damos por terminado la explicación del método dual. Espero que les haya servido mucho, que hayan entendido muy bien. Aún así, si por alguna circunstancia existen preguntas, ya saben dónde contactarme. Esperamos vernos en una próxima oportunidad, en un nuevo capítulo por aquí, con las mismas ganas, con el mismo ímpetu. Y bueno, será hasta una próxima. Chao. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it.